empezaba a cerrar las puertas de sus casas, las ventanas, todo para tratar de no ver lo que había. Ella se sentía, creo que era la única feliz, emocionada, como si tuviese una comunicación justamente, y quería acercarse al ovni para subir, para ver si se la llevaba o no. Y vamos a la próxima, que es una filmación, que es una ilustración obviamente. En cuanto ella se está acercando, supuestamente nadie debería saber qué estaba pensando, y las ganas de que ese ovni lo llevara, se la llevara. Dale play. Ahora van a ver, cuando ella se acerca, prácticamente está a 4 metros de estas cosas gigantescas que estaban paradas sobre el piso de tierra. Se abre como una puerta a un costado del ovni, y lo que va a bajar es una escalerilla. De lo más común que uno puede asociar un submarino, una escalera de hierro, es decir, ¿cómo con semejante tecnología va a aparecer una escalerilla? No, la escalerilla era, dentro de todo el proceso de contacto y también perceptivo, era casi simbólica. Parecía responder con una imagen al pensamiento que ella tenía. Decía, bueno, ¿querés subir? Subí. Decir que el marido estaba al lado, esta escalerilla la vio mucha gente, que no era solo una imagen hipnótica o de carácter perceptivo solamente. Al ver que bajó la escalerilla, pensó, se la llevan, la agarró del brazo y la encerró en la casa. Este es un proceso, de este caso es un proceso muy largo, que dura 1 hora por lo menos, porque va a tener 2 posiciones y hay una filmación después, pero quería este pedacito para ilustrar, como uno de los tantos casos, que este ovni no solo tenía una estrechez con el pensamiento de Sarita y algunos de los observadores, sino que este objeto había producido una tormenta, que casualmente la tormenta desde donde estabas iba siempre hacia el objeto. Los vientos fuertes de 80 a 90 kilómetros iban no solo al objeto, sino la parte de abajo del objeto. Y cuando un camarógrafo quiso filmar con cámara analógica, que era de un canal de la localidad de Cutralcó, los 3 minutos que filmó quedaron borrados, pero sin embargo se veía en el visor eléctrico que tenía la cámara. Y esto muchos expertos dicen que es imposible, porque si fuese una onda electromagnética que puede borrar la grabación de este tipo, debería haber borrado gran parte de la cinta completa y no solo estos 3 minutos, ¿no? Lo que habla de una precisión tremenda sobre la acción física propiamente dicha. Entonces, en este caso tenemos los 2 ejemplos, lo de lo perceptivo y de lo quirúrgico en cuanto al manejo del espacio físico. Vamos con la otra imagen. Control del espacio, lo que estábamos diciendo, que esto es puramente control del espacio físico, psíquico y perceptivo. Si leemos bien, vamos a ver que la inteligencia utiliza estos 3 mecanismos como uno solo. No son procesos aparte, no es que haya una expansión de alguna onda determinada y lo perceptivo viene después, no. En los casos, sobre todo estos grandes casos, se muestra que son al mismo tiempo los 3 fenómenos y que la participación y reacción del testigo están coordinados con las acciones del ovni. Lo que quiere decir que bien pueden utilizar un poder simbólico en cuanto a lo que quieren mostrar, pero en el momento de la interacción cristalizan lo que se ve físicamente como parte de un proceso de interacción perceptiva. Es un término complejo, es un fenómeno complejo, pero parece ser que las formas del ovni están consensuadas con la percepción del testigo y que hace cosas que justamente se pueden plasmar en el espacio físico de una manera extraordinaria, como digo, repito mucho extraordinario porque lo es, y crea un nuevo concepto de interacción. ¿Cuál es el concepto básico? Que el objeto de la presencia del fenómeno ovni, de la inteligencia, de la manifestación, de la cultura, de la conciencia que gobierna este fenómeno, es el hombre.
El hombre no ve por casualidad un ovni. No es que el hombre se metió donde un ovni estaba haciendo algo y lo vio por casualidad, y hay gente que se esconde detrás de un árbol. El fenómeno, si vamos a la casuística, lo sabe todo. Y esta interacción demuestra que su acción es intencional. Está buscando al hombre. No es casual el terreno de trabajo del contacto. Está buscando al hombre. Lo digo con plena seguridad después de muchos años de cientos y cientos de referencias que apuntan a lo mismo. Y fíjense la dimensión que esto tiene, que si la inteligencia está buscando al hombre, este es un proceso de comunicación que el hombre jamás había entendido ni visto, ni siquiera pensado. Ustedes, si ven por las características de la gente a la que el ovni se comunica o interacciona o pone dentro de un teatro de operaciones, van a darse cuenta también un poco de la naturaleza de la inteligencia. Y la naturaleza de la inteligencia es muy difícil, muy distinta de lo que uno piensa sociológicamente o dentro de los niveles de comunicación o de poder que nos manejamos nosotros. Que si un ovni tendría que contactarse con la humanidad, debería hacerlo con algún presidente, el papa, un líder religioso. Parece que en la realidad, en el terreno del trabajo, esto no sucede. Lo más importante parece ser, porque imagínense una inteligencia de este tipo, si ustedes la midieran, la diferencia entre inteligencias entre los hombres son mínimas e inexistentes. Podríamos poner a un iletrado, absolutamente iletrado, a un ignorante absoluto de la mayoría de las cosas, de los conocimientos, y ponerla al lado de Einstein, y para ellos no habría casi ninguna diferencia. Porque es obvio que con esta tecnología, este control del espacio perceptivo y del espacio psíquico del testigo, demuestran un poder absoluto como nadie había imaginado antes. Entonces, ustedes tomen esa característica de la inteligencia, ese poder que tienen sobre el espacio físico, esa capacidad de contactarse individualmente con los hombres y empiecen a darle un motivo. Es obvio que se dirigen a ustedes. Esto no es una elección por los niveles espirituales, no se confundan. En el terreno de trabajo, en el campo de trabajo, cualquiera puede ser testigo. Nosotros hemos entrevistado a gente que no podemos dar el nombre, estaban gorreando a sus mujeres, por decirlo de alguna manera, o gente que venía de beber vino, de un buen asado, o gente que venía de cometer delitos, y sin embargo vieron ovnis y fueron involucrados en el teatro de operaciones. Y es sorprendente que esa interacción nos esté demostrando la base de los principios que tendría esa inteligencia, que es desconocer en el hombre cualquiera de las diferencias que el hombre sostiene entre sí. Por eso quizás este tipo de contacto se está realizando en los campos de nuestro país, por ejemplo, por dar algún ejemplo, y no con la NASA, o no con el Pentágono, o no con los poderes del mundo. Esto hay que tomarlo en consideración. ¿Podría ser que el contacto sea exclusivamente para la gente común y no para las élites, para los gobiernos? Puede pensarse. No sabemos cuál es la finalidad, pero es obvio que no reconocen ninguna diferencia entre nosotros. Que ni el más humilde de los hombres ni el más encumbrado para ellos tiene ninguna diferencia. Y esto haría de esta motivación un acto gigantesco de voluntad, de elección. Cada uno de ustedes es tan importante para esa inteligencia no humana, provenga de donde provenga, que ningún gobierno querría reconocerlo. Tomen en cuenta esto porque esto sucede en el campo de trabajo. Vamos a la próxima. Y si el fenómeno o esta inteligencia tiene tanto poder y los tres grupos son coincidentes y representan lo mismo, tenemos que reconocer que uno de los fenómenos que más son representativos del tema de los ovnis son justamente estas luces. Pasemos a la otra. Estas luces que aparecen en los campos han convivido con los hombres desde hace siglos. Los hombres de campo saben cómo se mueven, que a veces también saben qué piensan,
te dicen dónde encontrarlas, cómo proceder, a qué horarios ir a verlas, y el catálogo del contacto está ahí en el campo. Un campesino de 90 años. Esta luz que observaron es una fotografía real de uno de esos fenómenos. Yo voy a contar el caso, pero no digo, esperar acá, en tal horario aparece. Creo reventar, en tal horario y en el lugar aparecieron. Y van a ver que es una experiencia maravillosa. Vamos a la otra. No hay que asombrarse de que digamos de que la luz tenga esta incidencia sobre los hombres del campo, porque ha tenido incidencia sobre la humanidad. Las tablillas de Hammurabi, que fueron entregadas por el dios Marduk, si mal no recuerdo, se presentó a Hammurabi en forma de esfera de luz, y era una simple esfera de luz. Y si ustedes no están involucrados con sus creencias, con las esferas de luz, vamos a la siguiente fotografía, que es la experiencia de la Biblia, de Moisés, que habla con Dios, que es una esfera de luz. En ambos casos, Hammurabi y Moisés les transmitían conocimientos, les daban pautas de comportamiento, les decían cómo convivir, incluso algunas cosas más complejas que están relatadas en casi todas las religiones. Las esferas de luz están presentes en sus vidas, aunque no lo hayan querido reconocer. Porque la primera imagen de los dioses es una esfera de luz. Y que ya haya sido, que en los tiempos bíblicos, aún antes, el hombre reconociera en esos fenómenos que hoy dicen, este está borracho, vio una luz en el camino, haya sido el inicio de la relación entre el hombre y esta inteligencia no humana. Por eso hay que respetar mucho los testimonios. No va a ser diferente Moisés a los paisanos del campo. Quizás Moisés puso un poco más de atención, pero era una esfera de fuego, era una esfera de luz. No era otra cosa, y procedía como proceden todas las esferas de luz que hemos visto. Tengan en cuenta, aunque esto sea difícil de asimilar, porque estamos hablando de la inteligencia no humana, cuyo poder es ilimitado y ha decidido contactarse con el hombre. Nada distinto a esta imagen que están viendo. Vamos a la próxima. Un péndulo. Sabiendo hace ya muchos años que el contacto tenía mucho de perceptivo y de que era prácticamente antropocéntrico, o sea que el objeto de aparición del fenómeno era el testigo, no por otra casualidad, sino el testigo propiamente dicho, dijimos, si este contacto es perceptivo, ¿cómo podemos llegar a individualizar la inteligencia o a recibir alguna señal? Y eso se nos ocurrió en el año 94, finales del 93 y principios del 94, cuando elegimos como método de trabajo, abran sus mentes, el péndulo. ¿Por qué el péndulo? Simplemente porque en esa época, recorriendo Córdoba, conocimos a varios radiestesistas que trabajaban para la Policía Provincial, también para la Policía Federal, y trabajaban para la ESO y para la Shell, para buscar pozos de petróleo. Le pagaba la Shell para buscar pozos de petróleo a un hombre, al que le preguntamos si era posible detectar ovnis con un péndulo, y dijo que el péndulo podía darnos una respuesta sencilla por sí o por no, según la pregunta que hiciéramos, pero la pregunta debería estar bien direccionada. Bueno, hicimos un pequeño experimento ahí mismo en Córdoba, y a través de un péndulo que habíamos armado, en realidad el péndulo no es importante por la estructura que tenga, la piedra, el cristal o lo que fuera, sino por la predisposición de la mente para utilizarlo. Hicimos un pequeño experimento y bueno, nos dio resultados increíbles en esa primera oportunidad. Y después empezamos y dijimos, bueno, por acá puede haber un camino. ¿Por qué? Porque el péndulo, vamos a la próxima, tiene algunas características importantes para un contacto, para no ir a cualquier lado, que es un vector aséptico, no es necesario rezar, no es necesario invocar, no es necesario estar preparado.